2 propiedades de clausura, la definición y 8 axiomas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este punto? Se supone, bueno, en teoría, ¿verdad? Porque en la práctica las cosas son muy diferentes. Que en su curso de álgebra se debió de finiquitar con esta parte, pero en realidad que digamos algo que sea sumamente relevante y sumamente importante, pues si van a ser teóricos, si van a dedicarse, digamos, a la ciencia de papel y lápiz, probablemente lo sea mucho, probablemente no lo sé, la dinámica cada quien la impone, el ritmo, su destino, su camino a seguir. ¿Y por qué en algún momento se termina haciendo a un lado en el álgebra? Es la parte más abstracta, es la parte en donde tenemos que hacer un sinfín de demostraciones y sobre todo se les da cuando ustedes están viniendo del nivel medio superior y Dios mío, ¿no? Demasiadas emociones juntas. Un tema complicado en el que hay que demostrar y quién sabe si yo lo voy a utilizar. Para nosotros va a ser simple y sencillamente la base, la formalidad, digamos, de por qué R2, R3, Rn es precisamente un espacio vectorial, cada uno de ellos es un espacio vectorial. ¿Y en qué se está uno basando para decir esto? No nos hace daño verlo aunque sea una vez durante el semestre. Vamos a tener en realidad pocas demostraciones, si no es que muy pocas, pero esta parte pues no nos hace daño. Saber por qué a ese conjunto de elementos es que se les llaman justamente espacios vectoriales. Entonces, si son tan amables, recortamos desde el título, espacios vectoriales, hasta donde está el axioma 8. Recortamos y pegamos en su cuaderno, si son tan amables. Las matrices cuadradas, todas las matrices cuadradas, desde la de 2 por 2 hasta la de n por n. Sus entrañables amigos, los complejos, los polinomios, es decir, el conjunto de elementos o el conjunto de, ay, se me fue la palabra, de estructuras numéricas que revisan en su curso de álgebra. Bueno, entonces, si yo sumo 2 elementos del conjunto y este es un espacio vectorial, debería de traer como resultado un elemento más. Aquí, esto quiere decir que de igual manera, colocamos el ejemplo que vamos a desglosar después de que hicieron su pegote. Entonces, vamos a poner el ejemplo, propiedades de clausura. Y bueno, se me pasaba. Antes de iniciar con la demostración, como toda formalidad siempre es necesaria, es importante que nosotros presentemos a los elementos con los que vamos a trabajar. Y entonces vamos a decir que sean, vamos a poner V1 igual a A1, B1, V2 igual a A2, B2 y V3 igual a A3, B3. Vectores en, ay, ya vamos a pensar con problemas aquí. Vectores en R2, por un lado. Por el otro lado, también es necesario que presentemos a los escalares con los que vamos a trabajar. Y entonces vamos a, a indicar que sean alfa y beta escalares cualesquiera. Eso quiere decir que pueden tener cualquier valor. La canción.
Maestra, Ande. ¿el 0 contaría como valor? El 0 es un punto bastante controvertido, aunque usted no me lo quiera creer, ¿eh? A pesar de ser tan popular, digámoslo así, tiene su sección aparte. Inclusive por ahí hay algunos matemáticos que están a favor de que esta cantidad forme parte de los números naturales y hay quienes dicen que no. Y si usted le echa un ojito al axioma, al axioma 3, verá que tiene justamente su mención honorífica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es un tema delicado. Como valor, considerarlo como valor, pues más bien yo lo consideraría como un elemento importante dentro del espacio vectorial. No tanto como valor, sino como un elemento, como una parte fundamental. Ok, gracias. De nada. Bien, ¿por qué estamos nosotros haciendo esta presentación? Porque sin ellos no podríamos hacer la demostración, simple y sencillamente. Es como querer entrar a una casa ajena sin por lo menos tener la atención de presentarnos. No, pues no vamos a dar ni un paso dentro de la casa cuando muy probablemente ya nos estén corriendo, ¿no? Entonces, bueno, propiedad de clausura 1. ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos, que si yo sumo dos elementos del espacio vectorial, entonces el resultado pues debe de ser un elemento más de ese conjunto. Aquí, simple y sencillamente, colocamos A1 más A2, B1 más B2. Y por supuesto que esto, aunque no tiene valores en concreto, pertenece a R2. Es decir, es un vector que tiene precisamente dos coordenadas. Número 1. Número 2. La segunda propiedad de clausura es la multiplicación por un escalar, algo que se puede representar de la siguiente manera. Tendríamos esto. Y este elemento también pertenece a R2. De esa manera, nosotros ya hemos demostrado las propiedades de clausura. Permítanme tantito, ¿eh? Nosotros tuviésemos un conjunto de elementos en donde, digamos, la segunda coordenada está obligada a ser 1, si ustedes se dan cuenta, cuando sumamos ese par de vectores, el resultado de la suma de esos dos elementos nos daría en la segunda coordenada un 2. Y entonces esto ya no cumple con la restricción que el conjunto está solicitando o está imponiendo. Aunque suene un poco maravilloso, o aunque no lo quieran creer, confíen en ustedes mismos. Y a estas alturas, como que nuestro sexto sentido está tan entrenado para prender una señal de alerta cuando ve algo extraño o cuando algo no está bien. Luego tenemos esa impresión, ese feeling, y ya nada más lo único que hace falta, como les digo, es confiar en nosotros mismos. Que quién sabe, pero a veces no parece tan fácil, pero debiera de ser. Nuestros latidos son generalmente muy acertados. Pero bueno, después de eso viene una definición muy psicodélica, muy estrafalaria, muy elegante. Y a final de cuentas, para decirnos que si se han cumplido las propiedades de clausura, pues entonces lo siguiente que tengo yo que verificar es cada uno de los axiomas. Es cumplir una serie de requisitos para concluir que el conjunto con el que estamos trabajando es un espacio vectorial. Tan fácil como que si los cumple, lo es. Si no los cumple, pues no lo es. Y listo, asunto solucionado.
Ahora, tenemos aquí precisamente 8 axiomas y 2 propiedades de clausura, digamos 10 puntos a cubrir. Si de esos 10 puntos 9 se cubren y uno no, pues por ese no ya no es un espacio vectorial, ¿eh? Aquí sí es muy cuadrado el asunto, o muy exigente, o poco flexible, como ustedes gusten verlo, pero así es. Se cumplen los 8 axiomas y las 2 propiedades de clausura, adelante. No se cumple por lo menos una de ellas, entonces ya ni le seguimos adelante, no tiene sentido. Nos vamos entonces con los axiomas. Axioma 1. Y de hecho estos axiomas se les deben como que hacer conocidos. El primero de ellos, si se dan cuenta, es la conmutatividad. ¿Cuántas veces no nos hablaron de conmutatividad para los números reales? Bueno, aquí simple y sencillamente hemos cambiado la estructura y tenemos que verificar que V1 más V2, que nosotros por la propiedad de clausura 1 ya sabemos que A1, que esto es igual a A1 más A2, B1 más B2, pues como son números cualesquiera, también estos, por eso esto de los reales en dos dimensiones, pues que nosotros podemos invertirlos de esta forma y de aquí parto para separar esta otra manera, como B2. Y entonces de aquí yo ya tengo como resultado que esto es V2 más V1 que pertenece a R2. A lo mejor la demostración se les hace así como que, ay, qué obviedades, que a lo mejor piensan que qué tonterías estamos viendo, ¿no? Pero aunque no lo quieran creer, esto es parte de nuestro pensamiento abstracto y es necesario partir de lo más sencillo a lo más complicado para poder darle la oportunidad a nuestro cerebro de ir maquilando, de ir asimilando, de ir madurando. Y nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con números, es decir, estamos muy acostumbrados a trabajar de manera particular, pero cuando tenemos situaciones generales, debieran de ser más sencillas y curiosamente es más complicado. Somos más felices trabajando casos particulares, números en concreto, que generalidades. Pero bueno, poco a poco esperemos que esta perspectiva vaya cambiando. El axioma 2 nos habla, si ustedes se dan cuenta, de asociatividad. Por eso fue necesario presentar un tercer elemento, como sucedía. ¿Dónde está? Aquí, en esta parte. Para las propiedades de clausura solo requiero 2, pero para el axioma 2 necesito 3 elementos, ya sea que yo pueda presentar ese tercer elemento cuando voy a trabajar el axioma 2 o desde un principio. Da lo mismo. Entonces tenemos que V1 más V2 más V3 y parto de la misma situación para no tardarme más de lo que ya lo estoy haciendo. Sabemos que esto es A1 más A2, V1 más V2, B. Esto más A3, B3. Sabemos que esto, por lo que ya hemos revisado, es A1 más A2 más A3, coma, B1 más B2 más B3. Sabemos que esto yo lo puedo rediseñar y entonces dejar ahora como A1, B1 más A2 más A3, B2, B3 más B3. Sí, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, muy bien. Y que esto entonces es igual a B1 más B2 más B3. Y listo. Si se dan cuenta, en realidad es nada más estar jugando con la notación. Básicamente es eso. Y aquí no le puse nada. Y sí, teníamos que haberle puesto título.
Entonces vamos a decir que demuestre que el conjunto de R2 es un espacio vectorial. Y acá era necesario indicar que ya estábamos con los axiomas, porque hicimos la indicación de que estábamos trabajando con las propiedades de clausura y no indicamos en qué momento ya dimos cabida a los axiomas. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Ya sé que las demostraciones no son de nuestro mucho agrado, pero será de las pocas veces que lo veamos. Ahora, nos vamos con el axioma 3. La existencia precisamente del cero. Fíjense, también otro detalle importante, nosotros en ocasiones tendemos a pensar que el cero que conocemos de los números reales es el único cero que existe. Y no, algunas estructuras, como la de las matrices, tienen su propio cero, el de los complejos, inclusive el de los polinomios. Podrán preguntar, ¿cómo es eso? Si yo tengo una matriz de 2 por 2, el cero de este tipo de matrices es una matriz que contiene puros ceros. 0, 0, 0, 0. 0 en el elemento 1, 1, 0 en el elemento 1, 2, 0 en el elemento 2, 1 y 0 en el elemento 2, 2. Puro cero, una matriz formada por puros ceros. Y ese es su cero. En el caso de nuestro conjunto de R2, nuestro cero lo podemos inclusive representar de la siguiente manera. Este cero va a ser igual al 0, 0. Y entonces, pues por supuesto que esto va a traer como consecuencia que si yo sumo V1 más el 0, pues me va a dar como resultado V1. Axioma 4. Es necesaria la existencia de este 0 porque tenemos que en el axioma 4 nos dicen que cuando nosotros sumamos un elemento del conjunto con su correspondiente inverso aditivo, el resultado va a ser 0. Si el 0 no existe, entonces el axioma 4 no se cumple. Por eso es también importante la existencia de este 0. Entonces, V1 más menos V1, pues esto nos estaría diciendo que estamos sumando A1, V1 más menos A1 menos V1 y esto pues me va a dar como resultado el 0, 0 que pertenece a R2. Axioma 5. El axioma 5, 6 y 7, si ustedes se dan cuenta, no son más que una combinación de las propiedades de clausura. Y que conste que dije combinación, no las propiedades de clausura, sino una combinación. Además de que se nos está involucrando otro escalar más. Por eso es que se presentó desde el principio o en el momento de demostrar el axioma 5 también puede hacer su presentación triunfal. Tenemos, por lo tanto, que sería alfa V1 más V2. Alfa por V1 más V2. Y bueno, pues por supuesto que esto se va a separar de esta manera. Claro que sí. Y que el escalar, como vimos en la propiedad de clausura 1, va a afectar a cada una de las coordenadas que pertenecen a ese elemento. Entonces esto pertenece a R2. En el axioma 6 tenemos ahí al segundo escalar. Nos dicen alfa más beta por uno de los elementos, pues V1. Y esto es igual a alfa por V1 más beta por V1. Y esto también pertenece a R2.
Si se cumplió para un escalar cualquiera llamado alfa, pues por supuesto que también se va a cumplir para un escalar cualquiera llamado beta. Axioma 7. En lugar de sumarse se están multiplicando, pero si nada más se trata de verbalizar un poco, pues la multiplicación de un escalar por otro escalar va a dar como resultado un escalar más y a final de cuentas tenemos un escalar aquí. Esto nos dice que nos preguntan que si nosotros podemos hacer esta división, pues por supuesto que sí, por el argumento que acabamos de decir. Y el axioma 7, el axioma 8. El 1, inofensivo, aparentemente, ¿verdad? 1 por V1, pues claro que como resultado me va a dar V1 que pertenece a R2. Si se dan cuenta, pasamos sin contratiempos por nuestra demostración. Los axiomas se cumplieron junto con las propiedades de clausura. Y entonces es importante concluir. Como hicimos una demostración, tenemos que concluir. Por lo tanto, R2 es un espacio vectorial. Y listo. ¿Cómo ven? Muy bonito. Perfecto. Ok, Mucho. ok. Quedó Está claro. bien. ¿Quedó claro? Transparente. Sí, Sí, como el agua del lago de Xochimilco, ¿verdad, mis niños? Ok. No tan transparente. Ok, no tan intenso ni tan denso. Bueno. Después de eso, esto es básicamente un ejemplo ilustrativo, es un ejemplo bastante tardado, pero les digo, tampoco nos hace daño revisar la formalidad pues, de lo que va a ser nuestra asignatura. Este es el por qué R2 es un espacio vectorial y si nosotros quisiésemos hacer la demostración para R3 se darán cuenta que básicamente es lo mismo, salvo que yo a cada uno de los elementos que pertenecen a R3 le tendría que agregar una tercera coordenada, pero el camino es exactamente el mismo. Y el 0 que se menciona en el axioma 3, pues en lugar de tener 2 coordenadas, tendría una tercera coordenada también formada por 0, el cual sabemos que geométricamente hablando es el origen de mi sistema de referencia, y entonces por supuesto que forma parte de este conjunto, y listo. Y entonces es donde podría entrar el principio de inducción, y entonces si lo demostramos para R2, para R3, pues muy probablemente para R4 funcionaría y así sucesivamente hasta Rn. Esto entonces es como otorgarnos el permiso formal para hablar de nuestros conjunto de espacios como espacios vectoriales justamente, o de nuestro conjunto de dimensiones de R2, R3 o nuestros espacios, como les digo. Bueno, pasemos ahora al siguiente punto, al de combinación lineal. Por favor, solamente ese renglón. Recortamos y pegamos. Solo el de combinación lineal, nada más. ¿Ok? Si les preguntan en su casa si están en la clase de artes plásticas, les dicen que no. Estamos en cálculo, trabajando muy formalitos. ya quedó. Perfecto, muchas gracias. Miren, vamos a ponerle aquí, combinación lineal. En términos generales, como podrán observar en la definición, la combinación lineal es la suma de muchos productos o de varios productos.
en donde cada uno de esos productos está formado por un escalar y por un elemento del conjunto. Por eso eso de alfa V1 más alfa V2 más alfa V3 y así sucesivamente hasta alfa N, Vn, ¿de acuerdo? Esa es toda la estructura de una combinación lineal. Y yo hubiese esperado que en estos momentos por su mente pasara la dichosa pregunta de, ¿y luego para qué sirve? Siempre, siempre, siempre espera uno que salga a relucir eso. Esta es una herramienta que por sí sola evidentemente no tiene ningún significado, que más adelante o enseguida en unos cuantos momentos más vamos a utilizar. Y ya han visto, por supuesto que sí, ya han visto una que otra combinación lineal, ahorita se las presento. Pero les decía, así por sí solita es como si fuese pues el equivalente a tener un desarmador, ¿no? Como si alguien llegara el día de su cumpleaños y les regalara un desarmador o les regalara un pedazo de plástico, como una especie de forro. Y pues muy probablemente uno se quedaría así con carita de signo de interrogación y luego, más adelante, es algo que podemos utilizar. ¿A qué me refiero yo con que sí han visto esta combinación lineal? Claro que la han visto. ¿Sí o no? Sí. Y seguramente, pues yo esperaría nuevamente que me dijeran, ¿a poco? Sí, ¿a poco eso es una combinación lineal? ¿A poco no? Y se los demuestro. Nosotros sabemos, adelantándome un poquito a lo que veremos más adelante, que el I, el J y el K son la famosa base canónica en R3. Ojo, no son la única, pero sí la más famosa, la más popular, como ustedes quieran llamarle. Y sabemos perfectamente bien que la I tiene coordenadas 1, 0, 0, que el J tiene coordenadas 0, 1, 0 y que K tiene coordenadas 0, 0, 1. Lo único que estamos haciendo en esta parte es que en lugar de llamarle alfa 1, le estoy llamando X. En lugar de llamarle alfa 2, le estoy llamando Y. Y en lugar de llamarle alfa 3, le estoy llamando Z. El nombre en ocasiones va a ser lo de menos. Lo importante va a ser que nosotros sepamos a qué se refiere la notación que estamos utilizando. Eso, mis niños, va a ser sumamente importante. Yo ya sé, de igual manera que ustedes están conscientes, que bueno, las matemáticas hasta cierto punto nos gustan, por lo menos en la parte práctica, porque de lo contrario no estaríamos en una carrera que implica el manejo de las mismas, ¿no? A lo mejor su formalidad no tanto y no tiene tampoco por qué gustarnos, pues si no vamos para matemáticos, vamos para otra cosa que requiere como herramienta las matemáticas. Entonces, tan desagradables no nos son. La aplicamos, pues las aplicamos bien. Fuera de nuestros errorcillos por ahí de cálculo, las aplicamos bien. Y entonces, ahora ha llegado el momento en el que yo dé el siguiente paso y además de saberlas aplicar bien, haga esa aplicación con conciencia, sabiendo plenamente y conscientemente de si el procedimiento que estoy haciendo está bien, pero además si el resultado es concordante con lo que estoy trabajando. Y además, como en varias ocasiones vamos a hacer referencia a situaciones generales, pues con mayor razón yo tengo que desarrollar una plena conciencia de si mi resultado está bien o está mal, a pesar de ser un resultado general. ¿Ok? Entonces, con conciencia, mis niños, eso va a ser sumamente importante. ¿De acuerdo? Sí. Sí, maestra. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien. Nos vamos ahora entonces con el asunto de los conjuntos generadores. Vamos pues a ello. Si son tan amables, ahora pegamos ese
párrafo junto con su título. Conjuntos generadores. Ya. Ok, aquí nada más, permítanme. Yo ya había encontrado la manera de mover pantalla. ¿Alguien sabe cómo cambio de página para no borrar lo que tengo en esta? Ya la había yo encontrado, pero se me... Ah, ya me acordé. Eso es todo. ¿Qué tal? Así podemos regresar al anterior por si lo requiere. Y no borramos nada, por lo menos en esta clase. Bien. ¿Por qué son importantes los conjuntos generadores? Pues precisamente porque nosotros podemos identificar elementos base o elementos que forman una base a partir de los cuales se forman cualesquiera otro elemento del conjunto en el que estamos trabajando o del espacio vectorial en el que estamos trabajando. Una vez más, como ejemplo, si yo recurro nuevamente al vector i, al vector j y al vector k, y ahora déjenme ser algo más particular. Yo tengo un 4 por el 1, 0, 0. Tengo un 2 por el 0, 1, 0. Y tengo el menos 3 por el 0, 0, 1. Esto me va a dar como resultado, bueno, me voy despacio. Aquí sería 4, 0, 0. Aquí sería 0, 2, 0. Y aquí sería, vamos a ponerle más, 0, 0, menos 3. Yo sé, de igual manera que ustedes, que esto me va a dar un 4, un 2 y un menos 3. Y sabemos que esto pertenece a un espacio de 3 dimensiones. ¿Qué es lo que me dice esa definición general de conjunto generador? Bueno, pues lo que me está diciendo es que a partir de cualesquiera elementos que pertenecen al conjunto, por ejemplo, en este caso, R3, y multiplicarlos por su correspondiente escalar. Y por último, sumarlos, debe de darme como resultado cualquier elemento que pertenece a R3. Si estos tres elementos son capaces de generar, permítanme ser específica, si cualquier vector en R3, entonces forman un conjunto generador. Si no, no. Y no V3 para A, V2 para B y V1 para C, no. Para todos. O sea, entre todos me deben de formar este elemento. Como lo hicimos aquí arriba. Profesora, Sí. ¿qué era alfa? Un escalar cualquiera. Las alfas que tienen enfrente son números cualesquiera. Ok, gracias. ¿A usted? ¿Algo más, jóvenes? Ustedes interrúmpanme, ¿eh? De igual manera, si me voy súper rápido y ustedes sienten que voy volando, frénenme. La pregunta que tengan, adelante, háganla. ¿Vamos bien? Sí. Ahora miren, uno de los puntos que ahora sí nos va a interesar de manera concreta va a ser el siguiente. Uy, ¿se le acabó la pila? Espérenme.
Lo que nos va a interesar de lleno, ahora sí, en esta ocasión, sería la parte en la que yo tendría que demostrar la formación a partir, por ejemplo, de estos tres elementos de cualquier otro elemento que pertenece a R3. Por ejemplo, si yo pongo, bueno, vamos a poner, este fue nuestro ejemplo 1, nuestro ejemplo 2. Demuestre que, permítanme ser simple, para que no nos detengamos mucho en el desarrollo, porque si no nos vamos a tardar y tampoco de eso se trata. Demuestre que este vector es el resultado bueno, voy a hacer un poquito de trampa, de los vectores I, J y K. De la combinación. Es el resultado de la combinación lineal de los vectores I, J y K. Porque les dije que iba a ser yo un poco tramposa. Ok, este ejemplo, como todo, ya saben, los fáciles para los profes. Los difíciles, ¿para quién? Los alumnos. Para nosotros, Con los profes. Y los imposibles para... el examen. Exactamente. Entonces, no es cierto. Esto es nada más con miras a que quede, digamos, un poco más claro cómo es que tendríamos nosotros que trabajar un ejercicio de este tipo. Como les dije, partamos de lo sencillo a lo más elaborado. Nosotros sabemos que nuestra combinación lineal, como lo expresamos aquí arriba, tendría que quedar alfa 1 por el 1 0, 0 más alfa 2 por el 0, 1, 0 más alfa 3 por el 0, 0, 1. Pero ven que aquí lo trabajamos de manera general, ABC. Ahora yo ya tengo resultados o números en particular sobre los cuales debe de aterrizar esta combinación lineal. 1 menos 1, 1. Por lo que revisaron en su curso de álgebra, ustedes saben que podemos apoyarnos en una matriz para expresar un sistema de ecuaciones lineales y poder resolverlo. Saben que para cada columna pertenece una sola variable. ¿A qué voy con eso? Ojo, aquí viene el paso importante. El vector representado como 1, 0, 0 o el vector i, lo expreso como columna. ¿Por qué? Pues porque nada más estas cantidades están multiplicadas por alfa 1. Solo es una variable. Lo que yo voy a hacer en esta combinación lineal es averiguar los valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3, si es que mi sistema tiene solución. Y si tiene solución, los vectores I, J y K, pues por supuesto que forman este vector. Si mi sistema no tiene solución, entonces los vectores I, J y K no forman a este vector. ¿Por qué? Les dije que iba a ser un poco tramposa. Permítanme terminar de expresar o de colocar los datos dentro de la matriz. Permítanme, que ya aquí, quién sabe qué estaba haciendo esta cosa, que como que escribió feo. De por sí yo escribo feo. Esto que no me ayuda. El segundo no sería el menos uno, El segundo, ¿cuál? el de la columna del medio. Recuerda que es su vector J. Ah, ok, son los unitarios. Sí. ¿Sí?
Ahora, Sí, ¿quién claro. me dice por qué fui alevosa y ventajosa? A ver, por favor. Porque ya está escalonada. Ujú. Muchas gracias, perfecto. Fíjense, aquí tendríamos, o nos están diciendo el valor de alfa 1, de alfa 2 y de alfa 3. Y como me la acaban de indicar tal cual, pues ya estamos viendo claramente que alfa 1 vale 1, que alfa 2 vale menos 1 y que alfa 3 vale 1. De esta manera, pues ya si quieren sustituyendo el 1 menos 1 y 1, sabemos que traería como resultado esto. Pero si yo tuviera, en lugar de los vectores i, j y k, cualesquiera otros vectores, aún inclusive con el 1 o menos 1, 1 que tengo del lado derecho de la igualdad, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Quién me dice, por favor? ¿Puedes repetirlo, porfa? Ajá. Supongan que en lugar de tener a los vectores i, j y k, yo les pido, demuestre que 1 menos 1, 1 es el resultado de la combinación lineal de cualesquiera otros tres vectores, de unos que se me ocurran por ahí. ¿Qué tendrían ustedes que hacer? ¿Cuál sería su procedimiento? Resolver la matriz. Plantear nuestra matriz. Exactamente. Habría que resolver la matriz. Perfectamente bien. Permítanme. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Les envié un archivo que decía vectores, titulado vectores, que les dije que no era necesario que imprimieran, pero sí que lo tuvieran presente. Por lo tanto, quiero uno chiquito. Espérenme, estoy buscando un ejercicio. Mm. No, no importa. Bueno, entonces, lo que me dijeron que van a hacer, lo van a hacer. Entonces, vamos a ponerle aquí, demuestre que, si quieren nos quedamos con esos valores pequeñitos, demuestre que el elemento 1 menos 1, 1 es el resultado de la combinación lineal y vamos aquí a cambiar los vectores. Igual, vamos a trabajar con valores pequeños porque básicamente la idea nada más es hacer conciencia de la operación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a ponerle 1, 0, 1, menos 1, 1, 0. Y bueno, aquí un 2, 0, 1, 0. ¿Sí? A ver, por favor. Háganlo en su cuaderno. Nos esperamos unos minutitos y ahorita lo retomamos entre todos. ¿Les parece? Sí, profesora. Ok. Cierro micrófono, pero aquí sigo.
¿Ya quedó? ¿Sí se dejó o no se dejó? Sí, ya quedó. Ok, perfecto. ¿Los demás? ¿Listo? Sí, a ver Aguanta qué 10 tal. segundos más, por favor. Ah, 2 bueno. minutitos más, ¿sí? ¿Sí escuché bien? Sí, por favor. Ok. Cierro grabación, pero aquí sigo, acuérdense. O lo que yo desgloso es simplemente una propuesta. Muy probablemente cada quien siguió su camino correspondiente, ¿no? Como habíamos dicho, la idea es averiguar el valor de la constante que acompaña a cada uno de los elementos con los que estamos trabajando y quedamos que por esa razón es que colocábamos nuestros elementos de manera vertical dentro de la matriz. Cuidado con este detalle. Y nuestro resultado 1 menos 1, 1. Como todo sistema de ecuaciones lineales, recuerden también que puede o no puede tener solución. Esto lo vamos a comprobar pues ya que estemos desarrollando el ejercicio, ¿no? Debemos, por lo tanto, de estar abiertos a ambas situaciones o igual y tiene una solución infinita y serían 3. Pero tenemos un sistema de 3×3 que en realidad pues no debería de ser tan pesado en su trabajo. Entonces sería 1. ¿Qué fue lo que hizo ahí, maestra? Es que ahí me fue donde me atoré en la reducción. Ok, permítame tantito. Voy a utilizar este como el llamado pivote o como elemento que me va a servir para eliminar estas dos. Ya no es necesario en el segundo renglón eliminar ese 0 porque pues ya es 0, así me conviene. Pero sí este 1 y lo que hago es multiplicar por menos al renglón 1 y sumarlo con el renglón 3 haciendo cambios en el renglón 3. Por lo tanto, sería menos 1 más 1, 0. Este menos 1 se me convierte en 1 positivo y este 2 en 2 negativo. Esto sería menos 1 más 1 es este 0. Ok. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que con ayuda de este 1, voy a eliminar el 1 de abajo, quedándome 0, menos 1 más 1 es 0. Menos 1 menos 2 es menos 3. Y menos 1 en realidad sería 1 más 0, pues 1. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, ya quedó triangulada. Ya hice la reducción por triangulación. Pero si querían, podían ir más allá y hacer una reducción de Gauss-Jordan. Aquí sí ya era muy a gusto de ustedes. Digamos, por lo tanto, que esto es alfa 1, esto es alfa 2, esto es alfa 3. Del tercer renglón estamos obteniendo que alfa 3 es igual a menos 1/3. Del segundo renglón, yo tengo alfa 2 más alfa 3 igual a menos 1. Pero nosotros sabemos que alfa 3 es menos 1/3. Esto me lleva, por lo tanto, a que alfa 3 es menos 1 más 1/3, son menos 2/3, por lo tanto.
Si me equivoco de igual manera, les agradeceré me hagan el favor de corregirme. Alfa 2, lo cual, como podrán observar, va a ser constantemente. Y por último, tenemos alfa 1 menos alfa 2 más 2 alfa 3 igual a 1. Pero nosotros sabemos que alfa 2 es menos 2 tercios, por lo tanto sería más 2 tercios. Alfa 3 es menos 1 tercio, entonces aquí me quedaría menos 2 tercios. Y esto debe de ser igual a 1. Por lo tanto, si no me equivoqué, alfa 1 va a ser igual a 1. Esto provoca que nuestra combinación lineal quede como... Permítanme. Mi primer vector, que es el 1, 0, 1, más alfa 2, que sería en realidad menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Por nuestro alfa 2, que serían menos 1, 1, 0. Menos 1 tercio. Por el 2, 1, 0. Y estos, sí, se hicieron las cuentas bien. Debería de darnos como resultado el 1 menos 1, 1. Veamos. En la primera parte, pues me quedaría 1 más 2 tercios menos 2 tercios. Para la segunda coordenada sería 0 menos 2 tercios menos 1 tercio. Y para la tercera coordenada, 1 más 0 más 0. Se me van el 2 tercios positivo con el negativo, me queda 1. El menos 2 tercios menos 1 tercio me da menos 3 tercios, que es menos 1 y 0. Sí nos quedó. ¿O no nos quedó? Ay, no. Uno. Sí, me comí el 1. Permítanme. Sí estaba, pero no lo coloqué. Ahora sí. Listo. En realidad no es nada del otro mundo. También quizás porque estamos trabajando con un conjunto de matrices de 3×3. Pero como les decía, si de alguna manera ya vimos que los espacios vectoriales, en este caso van desde R2 hasta Rn, pues esto también funciona para un conjunto de vectores que pertenecen a 4, a 5, hasta n dimensiones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Siguiente punto. Permítanme. Regreso al archivo de espacios vectoriales. Ahora nos vamos, si son tan amables, con dependencia e independencia lineal. Ok. Pegamos lo que resta de la hoja. Solo lo que resta de la hoja. De dependencia, lo que tiene el título dependencia e independencia lineal. Posteriormente la definición. Enseguida se nos da una explicación, lo que implica que todos los escalares, etcétera, etcétera, y finaliza esa parte con los vectores V1 hasta Vn serán linealmente dependientes. Por favor, esa parte péguenla. ¿Puedo cambiar de página? Sí, profesora. Ok, gracias. Mande. ¿Hasta dónde dijo que teníamos que pegar? Lo que restaba de la hoja.
Ok, gracias. de dependencia a independencia lineal, lo que resta. De nada. Disculpe, profesora, ¿puede Sí. regresar la página tantito? Sí, permítame. Listo. Ya, gracias. De nada. ¿Listo? De hecho, déjenme me regreso porque vamos a requerir del ejercicio anterior. Bueno, comienzo con el IJK y luego nos vamos con este conjunto de elementos. Bueno, vamos a poner ejemplo. Aquí Dígame. no se... ¿Mandé? Ah, ¿no me habló? No. Perdón. Decía, la combinación lineal nos va a permitir comprobar si un conjunto de elementos es linealmente independiente o no. Y esto también, a su vez, ¿para qué sirve? Porque la definición de conjunto generador junto con la de independencia lineal son las bases para que nosotros hablemos más adelante de un conjunto base o de un conjunto de elementos que forman una base. La independencia lineal se demuestra a partir de la combinación lineal y comprobando que todos los escalares que participan en ella son cero. Si por lo menos uno de ellos es diferente de cero, esos elementos ya no son linealmente independientes. Por ejemplo, vamos a demostrar son linealmente independientes, ¿de acuerdo? Siguiendo más o menos el camino del ejercicio anterior, esto quiere decir que nosotros tendríamos que formar nuestra combinación lineal y ahora, en lugar de igualarla con valores cualesquiera que nos estarían representando a las coordenadas de un vector, por ejemplo, en R3, ahora el ejercicio es muy concreto. Nos vamos al 0, 0, 0. Digamos que estaríamos trabajando con un sistema homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el alfa 1 por el 1, 0, 0, más el alfa 2 por el 0, 1, 0, más el alfa 3 por el 0, 0, 1, debe de darme como resultado el 0, 0, 0. Como podrán observar, se me forma evidentemente un sistema de ecuaciones lineales. Hago exactamente el mismo acomodo que en el caso anterior. Y de manera automática, así como vimos rápidamente en el ejercicio pasado, que por supuesto me formaban al conjunto, al vector que teníamos indicado, pues de aquí directamente estamos viendo que alfa 1 es 0, que alfa 2 es 0 y que alfa 3 es 0. Y entonces esto a su vez nos lleva a que por lo tanto I, J y K son linealmente independientes. ¿De acuerdo? LI linealmente independientes, LD linealmente dependientes. Veamos qué nos dice el segundo ejercicio. Aquí nada más déjenme ver cuáles eran los vectores. Teníamos el 1, 0, 1.
Bueno, misma historia, ¿no? De hecho, hasta podríamos prescindir de la matriz aumentada del sistema y solo trabajar con la matriz del sistema, porque del lado derecho de la línea todo va a ser 0 y entonces eso no va a cambiar. Pero bueno, si hace falta lo colocamos. Y se repite la historia, si ustedes observan. Nuestra reducción es, si no exactamente la misma, muy similar a la de... Ya no voy a trabajar con la matriz aumentada, ¿eh? Me va a dar 0, eso ya lo sabemos. Y entonces, bueno, vayamos a una reducción Gauss-Jordan. 0, 0, multiplicaría por 1/3. Y entonces menos 1/3. Y esto me da 1. Entonces sería 0, 1, 0. Y sería 1 menos 1, 0. Esto lo que me está demostrando es que alfa 1 es 0, alfa 2 es 0 y alfa 3 es 0. Como decíamos una vez más, por lo tanto, aquí ya no represento directamente los elementos, pero sabemos a quién nos estamos refiriendo y decimos que son linealmente independientes. ¿Cómo ven? Está bien, vale. En teoría, ¿verdad? Porque en teoría todo funciona, les digo, todo está muy bien. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Ahora, por favor, si son tan amables, peguen el teorema de la segunda hoja, solo el teorema. Donde dice base, eso todavía no lo consideren, solo el teorema. Ay, ese error no lo he corregido, Dios mío. El teorema nos dice, ya casi al finalizar, serán linealmente independientes si solo si V es singular, es decir, determinante de V, lo tienen como igual a 0, pónganlo diferente de 0, debe de ser diferente de 0. Ahí nada más pónganle una línea que cruce. ¿Sí? Vale, ya está. Ok, gracias. Digamos que tratándose de los vectores, vamos a poder relacionarlo o tenemos un segundo criterio con los determinantes. Este segundo criterio se apoya precisamente en los determinantes. Y son criterios encontrados. ¿Por qué? La matriz de nuestro sistema, el que formamos en el caso del ejercicio 1 es este. Me voy a referir nuevamente a ese ejercicio 1. Estábamos trabajando con los vectores I, J y K y la idea es exactamente la misma, que ustedes agreguen. O bueno, no. Otra vez, demuestre que I, J y K son linealmente independientes. Ustedes saben que el determinante lo puedo obtener de la matriz del sistema. Por lo tanto, el determinante me quedaría como 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Hay por ahí otro teorema que nos dice que cuando el determinante está triangulado, yo lo único que tengo que hacer para saber cuál es su resultado es multiplicar los elementos que están sobre la diagonal.
Y en este caso, pues mi resultado sería 1. Si no me lo creen, pues hacemos un desarrollo por menores o movemos renglones, bajamos columnas, como ustedes quieran. En mi desarrollo por menores sería esto por esto menos esto por esto, es 1. Y lo demás sería 0, si ustedes se dan cuenta, y mi resultado es 1, por si no me creían. Y llegamos exactamente a la misma conclusión, ¿no? Por lo tanto, I, J y K son linealmente independientes. Digamos que el 1 como que no tiene mucho chiste. El 2 ya deben de sospecharse algo por esta reducción. Pero supongamos que no nos acordamos o que ni siquiera sé ese teorema que acabo de mencionar. De que les dije que si el determinante estaba triangulado, pues con multiplicar los elementos que quedan sobre la diagonal es suficiente para que yo llegue al resultado. Supongan ustedes que parto de la matriz original con este determinante. Nuevamente el determinante nos quedaría, permítanme darles nombre, determinante de A, determinante de B. Y sería 1 menos 1, 2, 0, 1, 1 y 1, 0, 0. Por menores. Sería 0 menos 0 más 1, 0 menos 1 más 2, 0 menos 1. Entonces esto me da 0, esto me da menos 1, esto me da menos 2 y mi resultado es menos 3. Resultado diferente de 0. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes. Igual que aquí, el resultado es diferente de 0. Es decir, yo dispongo de 2 criterios para demostrar esa independencia o dependencia lineal. Muy probablemente, si estoy trabajando con los vectores que pertenecen a un espacio de 3 dimensiones, pues opté yo por hacer una demostración, si es que me dejan carta abierta, por determinantes. Pero estarán de acuerdo que esto ya no sería muy sano si tenemos que trabajar con 4 vectores que pertenecen a un espacio de 4 dimensiones. Porque tendría yo un determinante de 4 por 4. Y sabemos que estos pues no son muy amigables. Pero al final ustedes decidirán. Si es que se les pidiese resolver un ejercicio de 4x4, de 5x5, trabajar con la matriz o trabajar por el determinante si no hay alguna restricción en el ejercicio. Por lo tanto, recuerden, si utilizamos el criterio de matrices, todas mis constantes deben de ser 0, como lo estamos viendo aquí. Si me voy por el criterio de los determinantes, el resultado tiene que ser diferente de 0. Por eso es que les digo que se contraponen. Por matrices, todo 0. Por determinantes, diferente de 0. ¿Ok? Sí, profe. Vale, ok. Bien, ahora, si son tan amables, pegamos base, donde está el subtítulo de base, después viene definición y enseguida teoremas. La parte de dimensión será lo último que peguemos, pero ahorita, por favor, base, definición y teoremas. Nos quedará un pequeño párrafo para el último. Lo de dimensión no lo pegamos, ¿verdad? No, dimensión no. Ok.
Miren, les decía yo que era importante estar conscientes tanto de la definición de conjuntos generadores como de independencia lineal, porque si ustedes se dan cuenta en la definición para base, nos dice que si nosotros queremos demostrar que un conjunto de elementos es una base, tenemos que demostrar que son un conjunto generador y que son linealmente independientes. Por lo que nosotros acabamos de hacer en los ejercicios anteriores, pues ya demostramos que son conjunto generador y que son linealmente independientes. Entonces, tanto el I, el J y el K, como el 1, 0, 1, menos 1, 1, 0 y el 2, 1, 0, cada uno de esos conjuntos por su cuenta forman una base para R3. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Ok. Pero, ¿mandé? ¿No? ¿Todo bien? No, está bien. Ok. Pero el teorema de abajo nos va a salvar, nos va a acortar el camino. Nos dice que si V es un espacio vectorial de dimensión positiva, n mayor que 0, entonces cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes generan al espacio V. O bien que n vectores que generan a V son linealmente independientes. Y espero que aquí nos hayan quedado como eso de ¿qué dijo? En realidad, la interpretación es sencilla. Basta con que yo demuestre cualquiera de estas dos situaciones para demostrar que el conjunto de vectores con los que estoy trabajando forman una base. Es decir, no tengo que demostrar los dos, sino solamente uno de ellos. ¿Por cuál se inclinarían ustedes? Yo diría que con demostrar que son linealmente independientes es más fácil, ¿no? Exactamente. Muy bien, porque el conjunto generador nos obligaría a trabajar con un sistema que no es homogéneo y a lo mejor eso nos enreda un poco más en el asunto, ¿no? Sería un poco más latosón demostrar conjunto generador, pero pues bueno. Entonces, a ver, por favor, jóvenes. Espérenme, porque les digo que esto de repente se traba. Oh. Ok, entonces si son tan amables, demuestren que ese conjunto de vectores forman una base para R3. Cierro el micrófono, pero aquí sigo. Ahora llamarles, el acomodo 2 menos 1, 7, menos 5, 6, 3, 9, 2, menos 1. Y esto nos quedaría como menos 6, más 5, 1 menos 14. Si me equivoco, me dicen, por favor. Y 9 menos 3, menos 42. Entonces, aquí nos quedaría un menos 12. Aquí un menos 13
Y aquí un menos 44. Menos 24. Menos 65. Y si no me equivoqué, 406. Y entonces esto nos da 6, 5, 11, 15. Menos 495. Diferente de 0. Creo que es obvio que era diferente de 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. Ahora, como son linealmente independientes, vamos a ponerle así. Por el teorema, y como no tiene un nombre, pues nada más hagamos la referencia. Por el teorema visto en clase, forman una base y por lo tanto, forman un conjunto generador o son un conjunto generador. Por el teorema visto en clase, forman un conjunto generador. Y por lo tanto, forman una base. Aquí sí es necesario hacer esta aclaración y concluir, porque les reitero, porque estamos haciendo una demostración, necesitamos ser formales. A pesar de que las matemáticas para nosotros son una herramienta, eso no nos da el derecho de faltarles al respeto. Digo, sí lo hacemos, pero tampoco hay que excedernos. Maestra, por ejemplo, en los exámenes así nada más le ponemos por el teorema visto en clase. Sí, mire, yo reconozco que no estamos dando un nombre y que esto queda así como que un poco inconcluso o a la deriva. Ya que no hay un nombre o que yo no les estoy diciendo un nombre, pues tenemos que hacer una referencia porque podría por ahí cualquiera decirnos, pues, ¿cuál teorema? ¿Cómo se llama? ¿De dónde lo sacaste? Y entonces ahí sí, pues, sería echarme a mí la culpa, ¿no? Lo vimos en clase, la maestra dijo, sí, con esa referencia será suficiente. Ok, gracias. ¿A usted? ¿Algo más, jóvenes? Una pregunta. Sí. Bueno, es que en la tercera parte, en el más 9 menos 3 menos 42, es nada más, es 45, ¿no? No 44. A ver, ¡ay! Cierto, muchas gracias. Les digo que cuando no ando en la luna, ando en Marte, yo creo. No sé ni en dónde ando, pero ando. Sí, le agradezco. 45, y entonces, esto no es 406. Nos haría 405. Sí. Sí, muchas gracias. Y esto nos daría un menos 4. Menos 494, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Agradezco. Ok. Ahora entonces ya por favor peguemos el último pedacito de hoja que quedó, el de dimensión. ¿Listo? Sí. Bien. Si ustedes se dan cuenta, la definición prácticamente nos está diciendo lo que estamos viendo ya desde hace unos momentos. Que la dimensión de la base va a estar definida por el número de elementos que sean linealmente independientes o que formen al conjunto generador. Y además, pues es bastante lógico, ¿no?
Si yo estoy trabajando en un espacio de 3 dimensiones, pues es bastante lógico que yo necesite 3 elementos para formar una base o 3 elementos para formar un conjunto generador. Si no, pues corro el riesgo de que me falten elementos y si tengo de más, pues que me sobren. Aquí sí las cuentas deben de cuadrarnos perfectamente bien. Ya sea entonces que esto me indique el número de elementos con los que tengo que trabajar para formar una base o para trabajar dependencia o independencia lineal o conjunto generador, o al revés, que el número de estos elementos me defina la dimensión del espacio con el que estoy trabajando. Aquí yo puse forman una base para R3, pero si yo además de colocar, demuestre que el conjunto formado por es linealmente independiente, forma una base y determine la dimensión del espacio al que pertenecen, pues 3. ¿Sí? ¿Sí me di a entender? Sí. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones? Quedamos que reclamaciones, ¿no? Porque esas, pues, tenían oportunidad el lunes. Y si no reclamaron el lunes, pues, como dicen, perdieron su oportunidad. Ahorita todo bien, profesora. ¿Así son ustedes de serios? No. No, ¿verdad? Es lo que yo digo, que mis niños no son nada serios, pero bueno. Ok, jóvenes. Pues entonces, no hemos hecho la repartición correspondiente. Suspendemos ahora sí ya la grabación, porfis, Josué.